a mediados de los años 90, un fulano apellido Warwick esquematizó en una forma como que mucho más entendible lo inentendible de las estructuras y componentes celulares del motor ocular común. Y se puede decir que hasta incluso a partir de eso casi la mayoría de textos, por lo menos de neurología, no tanto los de neuroanatomía, le pasó a cambiar el nombre del núcleo del motor ocular común a complejo nuclear de Warwick. Este complejo nuclear de Warwick tiene la siguiente forma, pongo un logotipo, que es una forma totalmente diferente, que tiene una forma totalmente diferente a como originalmente se lo ve en cualquier texto de neuroanatomía que se les ocurra ver. Ok. Más o menos como una horqueta, por decirlo así, o como me dijiste, como la resortera de Kiko, o como una horqueta para matar lagartijas, bla, bla, bla. Entonces podemos ver en primer lugar, tenemos por encima un núcleo pequeño, pero básicamente impar, porque si esto es el complejo nuclear de Warwick, recuerden que el núcleo, como núcleo del motor ocular común, es un núcleo ubicado en la línea media y por lo tanto es un núcleo impar partido exactamente en dos mitades exactas, para la redundancia, del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, borremos esa línea media. El primer núcleo, dense cuenta que es impar, o sea, está ubicado exactamente en la línea media. Y a ese núcleo o a ese componente nuclear se llama subnúcleo o núcleo caudal central. Pongámosle en este momento el NCC, núcleo caudal central. Ese núcleo caudal central origina las fibras desde ese núcleo impar y de la línea media en relación con el músculo elevador del párpado superior. Entonces, este núcleo de aquí, que sería el del lado derecho, manda fibras, pero esas fibras tendrían que ingresar ¿en dónde? En el nervio motor ocular común como nervio periférico propiamente dicho. Pero está partiendo ¿de dónde? De un núcleo central. El lado izquierdo también origina una fibra que también va a viajar saliendo del núcleo por un nervio periférico que también será, pero en el lado izquierdo, el nervio motor ocular común, pero del otro lado, con la idea de inervar al músculo elevador del párpado superior del lado derecho y al elevador del párpado superior del lado izquierdo. Entonces, imagínense el supuesto no consentido de que algo lesionara directamente la línea media mesencefálica en relación con el acueducto de Silvio y sin querer lesionara precisamente el núcleo medial de la línea media y que es impar y a la vez da los dos lados en relación al elevador del párpado superior. Entonces las lesiones, miren que repito, las lesiones nucleares, o sea, en derredor del acueducto de Silvio, lo que suelen provocar es caída bilateral de ambos párpados, valga la redundancia. Y a eso se le llama ptosis. Ptosis con P, T-O-S-I-S significa caída. Puede haber ptosis renal, bla, 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 y bla, bla, bla. Pero en este caso es una ptosis palpebral bilateral. En cambio, perdón, estos son los casos. 1, faltan 3. Solo. En cambio, si yo lesionara al nervio del lado derecho, lesionemos al nervio del lado derecho, ya saliendo del núcleo, la lesión ya no será ¿qué cosa? Nuclear, sino que ya será radicular. Entonces, si yo lesiono al nervio en este trayecto, obviamente lo que voy a producir es una parálisis del elevador del párpado superior, pero del globo ocular derecho. Entonces, si está lesionado
en su trayecto, obviamente este será un ojito y el de acá será otro ojito, pero el de acá sí podrá elevar su párpado, pero el de acá lo tendrá totalmente caído. Entonces en este caso esto será una ptosis palpebral, pero unilateral. Creo que sí me entendieron, ¿sí? Entonces las lesiones nucleares, por definición, como es un núcleo muy pequeño, microscópico, las lesiones, la minúscula lesiona precisamente a él, que entre comillas es el más chiquito de todos. Entonces imagínense si algo lo lesiona el núcleo, pero que da origen a los dos nervios o las dos fibras que van a inervar en el motor ocular común como nervio a los elevadores del párpado superior, del globo ocular derecho y del globo ocular izquierdo. En cambio, si la lesión es de un lado o del otro, la parálisis del elevador va a ser de un lado o del otro. Siguiendo o por debajo de él, tenemos al subnúcleo del recto superior, o sea, los dos cositos pintados de color naranja. Pero resulta que el músculo recto superior es inervado siempre por una fibra, pero que procede del núcleo del otro lado y hace eso. Si este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, sí. Entonces, el del lado derecho lo que hace es esto, y el del lado izquierdo hace esto. Para dirigirse, el del lado derecho, desde el subnúcleo del lado derecho, pero meterse como fibra en el nervio motor ocular, pero del lado izquierdo. Por lo tanto, el subnúcleo del lado derecho lo que va a hacer es inervar al músculo recto superior, pero del lado izquierdo. Y el subnúcleo del lado izquierdo lo que va a hacer es inervar al músculo recto superior, pero del lado derecho. ¿Sí? Y el resto hacen exactamente lo mismo, pero al revés, o sea, siempre de su mismo lado. Por lo tanto, el único que hace ese chiste es el músculo recto superior. En cambio, tenemos aquí la resortera, como digo yo, este de aquí es Edinger-Westphal. Y ya vamos a ver, a propósito de reflejos luminosos que van a hablar. Entonces, Edinger-Westphal también dense cuenta que es único y que está dividido en la línea media. Por lo tanto, toda lesión, por minúscula que sea, como es un núcleo impar, va a trascender en la constricción pupilar en ambos globos oculares. Pero igual, lo que es derecho de parte de Edinger-Westphal sale por el lado derecho y lo que es izquierdo sale por el nervio motor ocular común del lado izquierdo. El que le sigue es este de acá, que corresponde al subnúcleo del recto inferior. El recto inferior sale por el mismo lado, el recto inferior sale por el mismo lado. Luego tenemos el de acá, que es el del oblicuo inferior, del lado derecho, el oblicuo inferior del lado derecho, y el último, que es el del recto medio. Por lo tanto, el único que hace la gracia de cruzar de un lado a otro es el que en relación al recto superior hace esto y hace eso. ¿Sí? A esto se le llama trayecto nuclear. Apaguen un ratito. Este es el trayecto nuclear. Luego del trayecto nuclear del motor ocular común viene el trayecto radicular. Entonces dibujemos un mesencéfalo. Estos serían los pedúnculos cerebrales. Este sería el acueducto de Silvio. Y en relación con el acueducto de Silvio estaría el complejo nuclear de Warwick. Entonces, este de aquí sería el primer trayecto, que es el trayecto nuclear. Pero por detrás de esto se encuentra el núcleo rojo de un lado
el núcleo rojo del otro lado. Entonces, el núcleo motor ocular común origina desde el núcleo el segundo trayecto, y el segundo trayecto cruza intramesencefálicamente, pasa por encima del núcleo rojo y se va hacia adentro para salir al espacio subaracnoideo de la fosa interpeduncular. Repito, el trayecto nuclear es el que está aquí, la horquetita o resortera como la vimos hace un rato. Pero esa horquetita o resortera, nuclearmente hablando, origina el segundo trayecto, que es el trayecto radicular. Pero ese trayecto radicular es intraaxial. Intraaxial significa que está dentro del tallo. Intraaxialmente viaja de atrás hacia adelante, cruza por encima y por la parte medial del núcleo rojo, cruza por encima y por la parte medial de los pedúnculos cerebrales de cada lado y ¡plac! Sale al espacio subaracnoideo en esto que se llama, que sería el espacio subaracnoideo, la fosa interpeduncular. ¿Sí? Lo mismo hace del otro lado. Y esto de aquí sería el segundo trayecto. Cuando cruza al espacio subaracnoideo de la fosa interpeduncular, ahí ya viene el tercer trayecto. Entonces, el tercer trayecto se llama trayecto subaracnoideo. Cojan un texto o un atlas o incluso el libro de anatomía, y cuando el motor ocular común se hace subaracnoideo, o sea, el tercero, deja de ser intraaxial y se transforma en extraaxial. ¿Por qué extraaxial? Porque salió del tallo cerebral, o sea, salió del mesencéfalo y se fue directamente al espacio subaracnoideo. Y cuando llega al espacio subaracnoideo, se coloca precisamente como referencia anatómica entre dos arterias, y eso sirve como referencia para poder entrar bien. Si este es el nervio motor ocular común saliendo al espacio subaracnoideo, por encima de él pasa la arteria cerebral posterior, y por debajo de él la arteria cerebelosa superior. Repito, en lo que pasa al tercer trayecto, que es el trayecto subaracnoideo o extraaxial, sale, y en lo que sale se topa precisamente con dos arterias que lo rodean, por decirlo así, por encima y por debajo, en todos los seres humanos del planeta. Es una referencia anatómica para saber cómo llegar y en realidad con qué nos vamos a topar cuando lleguemos a esa parte. Entonces, por encima siempre del motor ocular común, por encima siempre va a estar la arteria cerebral posterior y por debajo de él la arteria cerebelosa superior. Y luego que hace esto, o sea, sale, ojalá me entiendan lo que quiero decir, sale al espacio subaracnoideo de la fosa interpeduncular y se va para afuera. ¿Sí? Sale, o sea, de intraaxial, está en el espacio subaracnoideo, las dos arterias, la cerebral posterior arriba, la cerebelosa superior por abajo, un pequeño trayecto de escasos, creo que son más de 3 o 4 milímetros, y se va para afuera. Y al irse para afuera, se coloca por fuera de la arteria comunicante posterior. Entonces, repito, sale del espacio subaracnoideo y se coloca por debajo de la arteria cerebral posterior y por encima de la arteria cerebelosa superior. Hace un trayecto muy corto de 3, máximo 4 milímetros, se va para afuera, o sea, hacia lateral, y se queda colocada por fuera de la arteria comunicante posterior. Esta relación es súper importante por una sencilla razón, porque la mayoría de los aneurismas o de las dilataciones seculares del territorio cerebral posterior son básicamente aneurismas provenientes de la arteria comunicante posterior. Y como la arteria comunicante posterior se relaciona muy directamente con el motor ocular común, este motor ocular común les puede dar incluso con ciertos signos clínicos qué está pasando con un paciente.
imaginémonos, y esto les va a servir para clínica en el futuro, imaginémonos que este es el motor ocular común. El motor ocular común tiene por dentro algo que ustedes creo que lo ven en biología o en fisiología y que nutre internamente, en este caso, a los nervios, y que se llama vasa vasorum. Eso creo que lo ven en patología o en histología, vasa vasorum, que nutren profundamente un nervio en este caso. Pero por encima de él van las fibras constrictoras de la pupila por fuera. ¿Sí? Como van por fuera, son más proclives a que cualquier cosa externa al nervio las comprima y las lesione. ¿Sí o no? Ok. ¿Y qué les dije hace un rato en la relación anatómica con la arteria? Que se coloca por fuera de la arteria comunicante posterior. Entonces, imaginémonos que la arteria comunicante posterior está por fuera. Lo voy a poner aquí abajo, pero se supone que está por fuera. Entonces, esta arteria comunicante posterior normalmente debe ser así, como que fuera un tubito llevando sangrecita y qué sé yo. Pero imaginémonos que se forma una dilatación saccular o aneurisma, o sea, algo hace que se sople, por decirlo así, el endotelio de la pared vascular, bla, 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 y al soplarse, comprime a las fibras que están precisamente por fuera del nervio, o sea, las que producen la constricción pupilar. Entonces, este paciente lo que va a tener es básicamente algo que se llama, quizás lo vean en clínica, ojalá, como neuritis óptica, pero con reflejo pupilar ausente. ¿Qué significa reflejo pupilar ausente? Que el paciente no tiene la capacidad de hacer constricción pupilar frente a un estímulo luminoso y más bien las pupilas están súper dilatadas, ambas, la derecha y la izquierda. Pero en cambio, una enfermedad que hace lo contrario, como la diabetes daña los vasa vasorum, pero como los daña obviamente por dentro, la persona tendrá una lesión del motor ocular común, neuritis del motor ocular común, no lo pierdas. Neuritis del motor ocular común, pero con reflejo pupilar ausente. Pero en cambio la diabetes o la neuropatía del motor ocular común diabética daña los vasa vasorum, porque la diabetes daña los vasa vasorum, los elimina, los ausenta. Y al dañarlo, lo daña por dentro, pero no daña a quién, a las fibras que están por fuera. Entonces este paciente tendrá una neuritis del motor ocular común, o sea, una parálisis del motor ocular común, pero su reflejo pupilar va a estar normal. Entonces cuando vean una parálisis del motor ocular común, lo que primero tienen que hacer es, vamos a ver si el reflejo pupilar fotomotor de la pupila de ambos lados está funcionando. Si sí funciona, lo más probable es que sea diabetes, pero si no funciona, lo más probable es que sea un aneurisma. Nada más, y no hay otra patología que haga lo contrario, por si acaso. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? ¿No? Ok. Pasa el espacio subaracnoideo y pasa al cuarto trayecto. Y el cuarto trayecto es en el interior del seno cavernoso. ¿Ya? Ese trayecto, que se llamará trayecto intracavernoso o en el seno cavernoso, se acompaña a él, además del tercer par craneal, del cuarto, o sea, el patético, del sexto, o sea, del motor ocular externo, y de la rama oftálmica del trigémino, o sea, el B1. Y para finalizar, luego que sale del seno cavernoso, se dirige básicamente a la órbita, para distribuirse a la órbita, o sea, en los músculos a donde tiene que llegar. Y termina, cuando llega a la órbita, dividiéndose en dos trayectos, uno orbitario superior y otro orbitario inferior.
Uno hacia el techo de la órbita y el otro hacia el piso de la órbita. Techo de la órbita y piso de la órbita. El trayecto del techo se llamará superior y el trayecto del piso se llamará inferior. Fisura orbitaria superior, fisura orbitaria inferior. El que va a la parte superior de la órbita se distribuye al músculo recto superior y al elevador del párpado superior. En cambio, la que va a la órbita inferior se distribuye a Edinger-Westphal, se distribuye al oblicuo inferior, al recto medio, me falta uno, recto superior y al recto inferior. Sí. Y lo más interesante de esto es que el techo de la órbita ofrece, se puede decir que una particularidad anatómica que protege a la rama superior. Cuando una persona suele sufrir impactos por estallamiento, un puñete o algo que rompa la órbita, generalmente casi nunca se lesiona la parte superior, sino más bien la parte inferior. Entonces siempre cuando vean traumas de cráneo, traumas de órbita, trauma ocular, además de obviamente ver la indemnidad del globo ocular en sí mismo, también revisen la musculatura orbitaria, pero en particular la inferior. Porque casi nunca, por eso de que está muy bien protegida la parte superior del motor ocular común, los músculos en relación con la parte superior no resultan afectados, sino solamente de la parte inferior. Porque la parte inferior, el piso de la órbita es un poco como que más susceptible de dañarse, siempre por un impacto o por estallamiento de órbita. ¿Sí? Bueno, sigamos. ¿Alguien más iba a hablar?